ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Mientras llegamos a ese punto, vamos a abrir la Biblia en el primer libro de las Crónicas, el capítulo 2. Y déjeme explicarle más o menos qué es lo que está pasando, cuál es el contexto histórico en que se va a encuadrar nuestro estudio de hoy. David, que había sido ungido por Dios para ocupar el trono de Israel y sustituir a Saúl, que se había apartado del Señor, despierta los celos de Saúl. La gente ama a David, hay una unción de Dios, hay un favor de Dios sobre él. Es una persona joven, es muy talentoso, es músico, es poeta, es un soldado excelente, mata a Goliat. Tenía todos los puntos a favor y el corazón del pueblo empieza a irse una parte detrás de David. Eso pone muy molesto a Saúl y entonces Saúl organiza su ejército. Él es el que tiene el poder político, el poder militar, el poder económico, es el rey todavía. Organiza su ejército para matar a David. Es el mismo juego político que se ha vivido siempre. Los políticos son expertos en matar. Si no pueden matar a una persona físicamente, hacen algo que es asesinar su reputación. No sé si me explico, pero tal vez no tienen el coraje para irle a pegar un balazo a alguien, pero entonces empiezan a filtrar noticias a la prensa, que este se robó esto, que aquel hizo lo otro, que aquel le pega a la mamá, y entonces, sea cierto o no sea cierto, la gente normalmente no tiene acceso a la verdadera información, cree lo que le dicen y se apartan de ellos. Saúl no tenía esos problemas, él quería matar a su rival y quería matarlo físicamente. Y entonces David huye al desierto y pasa meses y años escondiéndose, yendo de un lugar para otro, viviendo en cuevas, escondido en lugares horribles, sin agua, sin alimentos, sin ninguna comodidad, y donde solo los más fieles de él sabían dónde iba a pasar la siguiente semana. Pero ocurre un fenómeno interesante, como el favor de Dios está sobre David, gente del territorio que Saúl gobierna empiezan a venir en pequeños grupos. Primero son familias, hombres solos, y luego grupos más grandes, y empiezan a buscar a David y a decirle: David, queremos unirnos a ti. Lo que Saúl está haciendo es una injusticia, reconocemos que hay una gracia de Dios sobre tu vida y queremos ayudarte. Y empiezan a venir hombres de todas las tribus del norte, de las tribus del sur, hasta que se arma un ejército lo suficientemente numeroso para poder defender al ungido de Dios, a David en este caso. En ese momento difícil, vamos a ir entonces a ver qué es lo que el versículo 16, eso es lo que nos cuenta el primer libro de Crónicas, y dice también que en el versículo 16, asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Verso 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes
de la tropa. Vamos a volver al versículo 16 y vamos a empezar a analizar este texto, versículo por versículo, porque tiene algunas lecciones que nos importan mucho para nosotros hoy en día. Déjelo por ahí, ahorita vamos a empezar. Uno de los problemas que tiene hoy en día la iglesia cristiana es que las congregaciones están llenas de personas lindas, buenas, que son consumidores de servicios, consumidores de sermones, consumidores de canciones de alabanza, de himnos de adoración, consumidores de estudios bíblicos. Vivimos en una sociedad de consumo y eso ha permeado la iglesia, y entonces la iglesia se volvió un grupo de consumo. Hay gente que le encantan los conciertos con música cristiana, la buena música, la buena alabanza, los estudios de la palabra, los sermones vibrantes, los cultos donde hay una manifestación especial de la presencia de Dios. Aman esas cosas, consumen. Y hemos caído en el error de creer que porque tenemos mucha gente consumiendo, estamos bien. No sé si me explico. Si usted tiene un almacén, una pulpería, un supermercado, una empresa grande, y tiene muchos consumidores, usted está bien, porque de eso se trata. Que consuman el producto, pagan por él y usted gana. Ahí es donde genera utilidades. Si usted tiene un restaurante y lo abre y no entra una sola persona en 6 meses, pues ciérrelo porque se va a arruinar. Necesita gente que consuma. Pero el reino de Dios funciona, y esto es lo que alguna gente no entiende, funciona a la inversa que los reinos del mundo. En el mundo, entre más consumidores haya, mejor para el negocio. En la iglesia, entre más consumidores haya, puede haber más problemas. Porque Dios no está interesado en tener docenas o centenares o millares de gente consumiendo un servicio, sino que tiene interés en que la gente pase de ser consumidores a ser productores de fruto espiritual. Eso es lo que estábamos enseñando anoche. Y lo que queremos hacer hoy es simplemente retomar desde otro ángulo, desde otra perspectiva, desde otro texto bíblico, retomar ese principio. Y vamos entonces a utilizar eso. En primer lugar, dice que llegaron, volvemos al 16, asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. No sabemos cuál era ese lugar fuerte. David era un soldado, era un militar, era un buen estratega. No se iba a esconder con su mujer y sus hijos en cualquier lugar donde él pudiera ser atacado con facilidad, donde él fuera vulnerable. Era un estratega. Entonces tenía que escoger lugares que fueran seguros, que fueran protegidos, desde donde con menos hombres que los atacantes, él se pudiera defender de los soldados de Saúl. Y repito, como le dije al principio, esos lugares fuertes solo los conocían algunos de los tipos más leales a David. Pues dice que un día al lugar fuerte, que en este caso parece que era la cueva de Adulam, a ese lugar fuerte vinieron un grupo de hombres. ¿De qué tribus? De las tribus de Judá y de Benjamín. Note que esto es interesante, porque tanto las tribus de Judá como la de Benjamín son las dos tribus que produjeron reyes. No sé si se acuerdan de eso. Acuérdense en el Nuevo Testamento que Pablo saca el pecho y dice con orgullo: yo soy hebreo de hebreos. ¿Recuerdan? De la tribu de Benjamín. ¿Qué importancia tenía ser de la tribu de Benjamín? Que Benjamín había dado el primer rey de Israel. Saúl, hijo de Cis, era de la tribu de Benjamín. Y después de Saúl, durante muchos siglos, todos los reyes venían de la tribu de Judá. Entonces este grupito de varones que llegan a buscar a David en el lugar fuerte son miembros de las dos tribus que produjeron reyes en Israel. Eso es lo primero que hay que ver. En segundo lugar, ¿cuántos hombres llegan? Este versículo no nos lo dice. Dice algunos. Pero si usted pasa al versículo 18, entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30. No se imagine que era un ejército multitudinario el que vino para ayudarle a David. Eran de la tribu de Judá y de Benjamín vinieron 30 hombres. Volvemos al 16. Es como para irnos ubicando realmente en qué es lo que está pasando. Y estos 30 hombres
Es muy fácil leer en la Biblia que vinieron al lugar fuerte y que hablaron con David, pero quizá no entendemos que ellos están haciendo una decisión radical, una decisión de vida o muerte. Para llegar al lugar fuerte, estos 30 hombres habían tenido que salir de sus ciudades en el territorio de Judá y en el territorio de Benjamín. Habían tenido que salir con sus escudos, con sus armas, dejar atrás a sus familias, mujeres, hijos, tal vez los padres ancianos a los que tenían que cuidar, y salir, y los vecinos los vieron desfilar, los veían desfilar. No crean que eran ciudades gigantescas, eran aldeas. Los vecinos los veían desfilar con sus armas e internarse en el desierto y decían, estos le van a ir a servir, se van a ir a reunir con David. Entonces, ir a conversar con David en el lugar fuerte, en aquella época, no era como quedar de verse con la novia en el parque para conversar un rato. Era una decisión de vida o muerte. Significaba que usted estaba cortando los lazos de familia, tenía que dejar a sus amigos. Podía morir en la batalla porque Saúl no solo odiaba a David, odiaba a todos los que le ayudaban a David. Era un romper con todo su pasado, con toda su seguridad, para tirarse a los azares de la guerra, que uno nunca sabe en qué puede parar una batalla. No sé si esto lo tenemos claro, porque si no entendemos esto no vamos a entender el resto. Ir a conversar con David al lugar fuerte era una decisión radical, era una decisión de vida o muerte. David en la Biblia es un tipo profético de Jesús. David era el hombre conforme al corazón de Dios. Era el hombre sobre el cual Samuel había derramado el aceite del cuerno para ungirlo como rey. Jesús es el varón conforme al corazón de Dios. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. David es un tipo profético de Jesús. Y para unirse al ejército de Jesús se necesita una decisión radical. Y yo creo que ahí es donde ha estado el punto débil de nuestras iglesias, de las iglesias en el mundo entero hoy en día. Porque la gente viene a la iglesia, les gusta la música, les gusta el culto, a algunos hasta les gustan los sermones, a algunos hasta les gusta alguna hermana. Y entonces, ay, qué bonito, aquí me quedo, uy, cuentan chistes y brincan. Y no entienden lo que están haciendo. No entienden que esto no es de que Jesús me cae bien o David me cae bien y voy a ir a conversar con él. Esto es de que si tomo una decisión a favor de David o a favor de Jesús, esa decisión me va a transformar la vida. Tengo que romper con amistades, con cosas, con relaciones de mi pasado. Tengo que enfrentarme ahora a peligros y situaciones que si me hubiera quedado tranquilo en la casa, no tendría por qué enfrentarme. Si estos 30 varones se hubieran quedado en Benjamín o en Judá, no tendrían que exponerse a las flechas, a las espadas, a las lanzas, a los caballos del ejército de Saúl. Podían haberse quedado tranquilos. No sé si estamos viendo el panorama. Pero lo que tenemos hoy en día en las iglesias es un montón de gente que simpatiza con el evangelio. Me gusta la iglesia, me gusta cómo predican los pastores, me encanta la música. Eso no es convertirse, eso no es nacer de nuevo. Eso es simplemente ser simpatizante del evangelio. Pero ser creyente representa un corte con cosas que yo hacía, con cosas que yo pensaba, con mi manera vana de vivir que recibí de mis antepasados. Y entender que voy a dejar la comodidad de la vida que antes llevaba, donde podía irme a pasear donde quisiera, podía tomar cuanto quisiera, podía hacer lo que me diera la gana, y ahora tengo que venir a una batalla donde no es Saúl, sino Satanás y sus huestes, los que estiran no solo para herirme y causarme daño, sino para tratar de destruirme. Y cuando usted empieza a predicarle eso a las personas, como que se les quita las ganas de ir al culto. Cuando usted es un soldado en el ejército del Señor o en el de David, no puede decir, ah caramba, qué tirada, hoy tenía ganas de ir a pelear, pero con esta lluvia no, mejor quedémonos aquí en la casa. No se puede dar esos lujos. No puede decir, hoy es domingo, hoy voy a ir a pasear, que Saúl me espere, el lunes vuelvo para seguir peleando. No puede hacer eso. Usted entra de cabeza a una batalla porque tomó una decisión radical.
Ahora, lo bonito de esto es que cuando usted toma la decisión, cuando llega a la presencia de David, David no empezó a inspeccionar a estos hombres y a decirle, oiga, usted está muy viejo para estos trotes de la guerra, mejor devuelva a casa. Usted está muy gordo, si Saúl lo persigue, usted se va a ahogar ahí, le puede dar alma, mejor devuélvase. No pudo decirle a otro, oiga, la espada suya está muy herrumbrada y sin filo. No los empieza a examinar a ver a quién acepta o a quién rechaza. Sale a la puerta del lugar fuerte o a la boca de la cueva y los recibe con los brazos abiertos. No espera hasta que ellos lleguen a él. Note la forma verbal que utiliza el escritor. Dice, y David salió a ellos. Ellos ni siquiera, David les dio chance de que llegaran hasta donde él estaba. Él salió a recibirlos, salió a encontrarlos. ¿Recuerda la historia del padre y el hijo pródigo? El hijo aún estaba lejos, dice, y el padre lo vio y salió a encontrarlo el camino. Es que esta es la historia siempre de Dios. Cuando usted da el paso a acercarse a Dios y a buscar la salvación y a buscar la respuesta de Dios, Dios se le va a tirar encima, con los brazos abiertos. Y no va a empezar a examinarlo a ver si usted está muy viejo, o si está muy gorda, o si tiene un título universitario, o si es demasiado pecador, o si era drogadicto, o era borracho, o era brujo. Eso ya quedó atrás, ya usted dio el paso primero, y ahora el Señor sale y lo recibe con los brazos abiertos. Amén. ¿Entendemos esto? Es el principio de que Dios no hace acepción de personas. Salió David a recibirlos y les habló diciendo, y aquí viene la parte interesante, David es un soldado, es un militar, su vida está en peligro. Salió y les dijo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Hay una cosa nada más de la que David quiere cerciorarse, de que esta gente que viene a él, repito, no los está examinando a ver si son muy atléticos o van al gym o no. Aquí vienen y yo ocupo gente. Pero lo que él quiere saber es qué hay realmente en el corazón de esa gente. ¿A qué vienen? ¿Vienen a ayudarme? ¿O en medio de la batalla se podrán volver contra mí y pegarme la puñalada por la espalda? Eso es lo que él quiere saber. Apliquemos esto hoy en día a nosotros. Cuando venimos a la iglesia, venimos golpeados. La mayoría de nosotros venimos con problemas de familia, con problemas económicos, con problemas de salud. No digo que sea imposible, pero cuesta mucho que alguien que está completamente bien decida que se va a acercar a las cosas de Dios. Normalmente tiene que haber como una crisis. Así somos los seres humanos. La Biblia dice, no sean como el caballo ni como el mulo sin entendimiento, que si no son amarrados con una rienda no se acercan al dueño. Vengan por las buenas, no esperen al mal tiempo. Pero los seres humanos normalmente no somos así. Las crisis nos acercan a Dios. Y el Señor, no importa cómo vengamos de golpeados, de lastimados, de contaminados del pecado, sale y nos recibe a la mitad del camino. Pero quiere saber una cosa. Quiere saber exactamente a qué venimos. Note lo que dice David. Si habéis venido a mí para paz. ¿Y para qué? ¿Perdón? ¿Para ayudar a David en qué? En la guerra que se está desarrollando, en la guerra que está peleando. Ahora, si vinieron para verme, si vinieron porque les gustan ver jugar a mis hijos, si vinieron porque les gusta a mi esposa, si vinieron por... Entonces mejor no, porque en cualquier momento, cuando la batalla se ponga cuesta arriba, ustedes me pueden traicionar y entregarme a mis enemigos sin que haya ninguna iniquidad en mis manos. No sé si entendemos el principio, hermano. Lo que Dios quiere ver en esta mañana en nosotros es ¿para qué hemos venido? Porque es costumbre, porque mi mamá me trajo, porque la abuela me dice que si no voy termina conmigo. O vengo porque realmente tengo una pasión en mi corazón, entiendo que está el Señor Jesús al frente de su ejército, que se están peleando las últimas batallas de una guerra por las almas de los hombres, por la salvación eterna, y yo quiero que me den mi puesto ahí, aunque sea jalándole agua a los que están en primera fila, pero yo quiero hacer algo. Y cuando yo digo, Señor, vine para ayudarte, entonces, ¿qué dice David? Mi corazón se va a unir al de vosotros. Me da la impresión, cuando leo este versículo,
de que David no estaba tan interesado en la cantidad de hombres que servían al mando de él como en la calidad. Hoy en día los pastores, las iglesias miden el éxito por la cantidad de gente. Uy, fulano de tal es usadísimo por Dios, tiene 20,000 personas. Y todos los pastores abren la boca y babean, qué maravilla, qué unción. Bueno, hasta la Liga y el Saprissa meten 20,000 personas a un estadio, sin ninguna unción. Es que esto no es de cuántos, no es de cantidad. El asunto no es cuantitativo, si me deja expresarlo así, sino cualitativo. No es cuánta gente hay, sino de esa gente cuántos tienen un corazón unido al del Señor y vinieron para ayudar, para decir, aquí estoy yo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar a empujar la carreta? Sí, les conté el sueño que tuvo un pastor hace como 50 años en una iglesita pequeñísima de campo rural. Él soñó que él iba tirando de una carreta, como esas carretas de bueyes, pero que no había bueyes, sino que el que iba pegado al timón, jalando la carreta, era él. La carreta ahí más o menos rodaba, y de pronto llegó a una parte donde había como mucho lodo, no había carreteras pavimentadas en aquel entonces y en aquel lugar, y la carreta se trabó. Él entonces empezó a decirle a los hermanos de la iglesia, hermanos, necesito ayuda. Y de verdad, la carreta empezó a caminar y a caminar y a rodar, y había como 20 o 30 hermanitos empujando desde atrás y el pastor adelante tirando el timón. Pero de pronto la carreta se trabó y ya no se movió ni un milímetro. Y él les decía, hermanos, más fuerte, la carreta no se movía, hasta que dejó de gritar, volvió a ver, y los 30 se habían encaramado en la carreta. Todavía hoy de vez en cuando algunos se suben a la carreta. ¿Pero qué quiere decir eso, hermano? Lo que quiere decir es que los carros de guerra del Señor no van a avanzar, se van a quedar trabados, están empantanados, porque normalmente las congregaciones esperan que sea un superhéroe espiritual, un superpastor, el ungido de Jehová, el músico maravilloso, el salmista, el levita y no sé cuántas payasadas más, el profeta, el apóstol. Eso no es el reino de Dios. Eso es el sistema en que una sociedad de consumo metió a la iglesia, de hacer cosas y predicar sermones para que les caerle bien a la gente, para atraer a la gente al templo, para que todos digan, uy, cómo los está bendiciendo Dios. Pero en realidad lo que Dios está viendo a ver no es cuántos hay ahí sentados, sino de esos que están ahí, cuántos tienen un corazón para ayudarme a pelear esta batalla. Y les dice David, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. ¿Qué dice el versículo siguiente? Dice, sabemos ahora, nos da otro detalle, sabemos que el líder de estos 30 hombres, este es el versículo que nos dice cuántos eran, y también nos dice cómo se llamaba su jefe, se llama Amasai. Entonces cuando David le lanza este reto a ese pelotón de gente que había llegado a ayudarle, ocurre algo interesante. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Perdón? Ocurre algo espiritual. Uno de ellos, el líder, que se llama Amasai, se levanta y dice, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Este hombre sí sabía a qué había venido. No vino a curiosear. No vino a inspeccionar a ver si la cueva tenía suficientes comodidades. No vino a ver si la comida en el ejército de David era buena. Vino a pelear una batalla. Y le dice, tranquilo David, aquí nadie te va a entregar. Venimos en paz para contigo, venimos en paz para con todos los que te ayudan, porque dentro de esos que te ayudan, el primero es Dios. Y nosotros queremos estar del lado de las personas que Dios ayuda.
Saúl tiene el palacio, Saúl tiene el trono, Saúl tiene la corona, Saúl tiene el título, pero tú tienes la unción y tienes el favor de Dios, y aquí es donde nosotros queremos estar. Hermano, esto es un principio, hay que estar con la gente que Dios ayuda. Y note que Amasai no responde esto porque está emocionado o porque es primo tercero de la esposa de David. No, dice que lo responde hablando por el Espíritu Santo. El Espíritu vino sobre Amasai. El Espíritu lo toma en medio de un contexto de guerra, de violencia, de muerte, de persecución y de odio. El Espíritu Santo viene sobre este hombre y pone esas palabras de coraje, pone esas palabras de decisión en su boca. Déjeme decirle que cuando un hombre o una mujer se levantan en la iglesia y dicen, yo quiero servir, no importa la cosa más pequeña, pero yo no puedo seguir viviendo mi vida nada más consumiendo bendiciones, consumiendo cultos, consumiendo música, consumiendo sermones. Yo quiero dar fruto para Dios, aún en la cosa más sencilla. Pastor, pónganme a hacer algo o me muero. Cuando una persona dice eso, no está hablando su carne, es porque el mismo espíritu que vino sobre Amasai hace 3000 años está viniendo sobre ella. Y quiere unirse al ejército donde está la gente a la que Dios ayuda. Y yo estoy seguro que esta mañana aquí y en muchos lugares donde hay personas escuchando y mirando este mensaje, Dios se va a empezar a mover en el corazón de ustedes. Usted no fue creado, no fue redimido, su vida no fue planeada desde la eternidad para que se haga viejo sentado en un sillón o en estas sillas escuchándome a mí. Perdón, sino para que usted se convierta en un productor de fruto en el reino de Dios. No importa que no tenga títulos, no importa que no sea famoso, no importa que nunca se suba a una plataforma. Hay muchas formas de servirle a Dios. Uno lee el Evangelio de Lucas desde el inicio, dice que había una ancianita en Jerusalén que le servía a Dios en sus años de ancianidad con ayunos y oraciones. Nunca predicó un sermón. ¿Qué era lo que hacía? Oraba y ayunaba. Pastor, pero es que no, yo quiero servir como que me puedan detrás de un micrófono. Pues yo tengo una facilidad para hablar. Ese es el problema. Si usted sigue leyendo los evangelios, dice que había un grupo de mujeres importantísimas que seguían a Jesús y le servían con sus bienes. Quiere decir que uno puede usar las finanzas para servirle a Dios. La iglesia necesita gente que ora. Si todos predicamos y nadie ora ni ayuna, esto se desarma. Si todos oran, ayunan y predican y nadie ofrenda ni diezma, pues esto se desarma. Se necesitan predicadores, se necesitan intercesores, se necesitan inversionistas en el reino, se necesitan músicos, se necesitan ujieres, se necesitan diáconos, se necesita gente que visite enfermos, gente que visite cárceles. Yo no tengo esa capacidad o esa sensibilidad. A mí más bien, si voy a un hospital o a una cárcel, termino deprimido y tienen que ministrarme a mí. Pero hay gente que tiene ese corazón, se compadece por estas personas y caramba, puede servirle a Dios. Probablemente nunca va a salir su nombre en los titulares de algún periódico, probablemente nunca lo va a invitar a que dé una charla en la televisión o en la radio, nunca va a ser famoso, pero va a tener algo importante. El corazón del Señor va a estar ligado al suyo, porque van a estar caminando en un mismo espíritu, en el espíritu del Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. Yo creo que en estos últimos días, en lo que tal vez esta sea la última generación antes de que Cristo venga, Dios va a levantar un espíritu de guerra y de servicio en las congregaciones que de verdad predican la palabra y que le conocen a Él y le aman a Él. Con solo que se movilice, ni siquiera se necesita que venga mucha gente, 30. Con solo que se movilicen 30 hombres, 30 familias, 30 congregaciones, podemos conquistar ciudades, podemos hacer cosas para el reino de Dios grandes. Con solo que cambiemos el chip de la mentalidad de consumidor a la mentalidad de productor, usted se va a dar cuenta. ¿Qué se necesita? Primero que nada, una decisión que radical. Entender que esta gente estaba arriesgando, era su vida. No era que estaban sacrificando el descanso del domingo o el paseo del sábado. Estaban arriesgando su vida, dejando atrás sus familias. Si David perdía esa batalla, no había ningún futuro ni esperanza para ellos, porque
Saúl estaba loco, era un homicida. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los evangelios, pero Jesús en algún momento dijo que si un hombre quiere construir una casa, ¿qué hace primero? Dice, se sienta y hace un presupuesto. Bueno, tengo que comprar tanta varilla, tanto hule, tanto alambre negro, tanta lámina de zinc, tanta cerámica, tantos clavos, tanta madera, pagar tanto al arquitecto, pagar tanto a la municipalidad, gloria a Dios, pagar tanto al maestro de obras, peones, bendito sea Dios, la Caja del Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros. Y una vez que ha hecho el presupuesto, entra en una crisis depresiva y no construye ni un carajo. ¿Por qué dice el Señor había que hacer el presupuesto? Dice, porque puede ser que si usted se vaya, pura emoción, y dice, qué lindo, casa nueva, mi amor, échele. Al final quede con 8 paredes de bloque ahí para arriba, sin techo, sin piso, sin ventanas, sin repellar y sin nada. Y la gente va a pasar y se va a burlar y dice, vea por creído, jugó de millonario, miren, ni la casa pudo terminar. Entonces Jesús, primero, si quiere ser mi discípulo, siéntense, consideren el costo, y si les parece que están dispuestos a pagarlo, entonces echen para adelante y vengan. Pero primero siéntense. ¿Qué hacen en las iglesias? ¿Usted cree que le dicen a la gente, hermano, antes de levantar la mano, primero pare, reflexione, respire? Esto le puede costar que pierda a todos sus amigos, puede costarle que lo echen del trabajo, puede costar hasta que lo agarren a pedradas, porque hasta eso se ha dado, y en algunos países hasta que lo maten. Piénselo bien. ¿Hacemos eso? No, hermano, bajamos las luces, ponemos una música romántica y empezamos a hablar, cambiamos el tono de voz y entonces y empezamos a decirle a la gente, mira Jesús, ahí está en la cruz, véalo pobrecito, véalo cómo le duele, ay, y eso es por culpa suya, y ahora Él quiere entrar a su corazón, no lo deja afuera, mire, está lloviendo, está cayendo nieve, vea el frío que está haciendo, pobre Jesús, déjelo. Y hermano, la gente pasa de rodillas y de 4 patas llorando. Y dice, no, de verdad, qué cruel uno, ¿cómo va a dejar a Jesús afuera? Yo lo recibo como mi Salvador. Y decimos, bendito Dios, se glorificó. 50 conversiones. ¿Cuáles conversiones? Lo que hubo no fue ninguna conversión, hubo una conmoción espiritual, emocional, pero ninguna conversión. ¿Por qué? Porque usted un año después, y esos 50 que pasaron llorando para decir que aceptaban a Jesús como Salvador, 40 están cantando rancheras en la cantina del barrio, $10 andan persiguiendo a la empleada de la casa, y quedaron como 3 en el culto, nada más. ¿Por qué? Porque nunca se convirtieron, se conmovieron, se emocionaron. Los predicadores y las iglesias están apelando al alma de la gente, a las emociones y no al espíritu. Jesús dijo que para nacer de nuevo no dijo hay que nacer del alma y del agua, dijo hay que nacer del agua y del espíritu. El mensaje que lo que hace es apelar a las emociones de la gente llora y los demás dicen, hermano, traje a mi esposo y ese hombre estaba quebrantado, hermano, lloraba. Y un mes después dice, vienen y le dicen, no, pastor, mi esposo me quebrantó, se enojó y me dio un huevazo. ¿Qué es quebrantarse? ¿Qué lloró? Bueno, la gente llora si se da un martillazo por un dedo, llora si le... Eso no tiene que ver con las emociones, es una decisión racional. Y una vez que usted la toma, entonces ahí sí dice, el Espíritu vino sobre Amasai y usted puede decir las palabras correctas. No sé si me estoy explicando. Nacer de nuevo es otra cosa completamente diferente. Asistir a una iglesia es una cosa, ligar nuestro corazón al corazón del Señor es otra cosa completamente diferente. Obviamente a la carne, al alma, pues lo que le encantan son las emociones, las luces, los chorros de humo, la música en tono menor, el pastor llorando y poniendo a la gente a llorar, eso es fantástico. Pero eso no tiene que ver nada con el espíritu, ni tiene que ver nada con la batalla. ¿Qué es el problema? Que los que perseveran de esos 50 teóricos hipotéticos, que le dije que pasaran quebrantados, los que perseveran creen que le hicieron un favor al Señor. Y pasan su vida diciendo, por esto el Señor estaba a la intemperie y yo lo invité. Y no se dan cuenta que el favor, al aceptarnos, nos lo hace el Señor a nosotros. El milagro no es que nosotros aceptemos al Señor. El milagro es que el Señor acepte a gente tan mañosa y tan problemática como nosotros. Bueno, tal vez usted dice, yo no, pero yo sí. Ya vamos a terminar.
Vino el Espíritu sobre Amasai y ¿qué dijo? Y dijo contigo, ¿qué? Y por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus selladores, pues también Dios, ¿Dios qué? Te ayuda. ¿Y qué hizo David entonces? Dice que David los recibió. Y oiga algo interesante, ¿qué hizo? No solo los recibió, los puso por capitanes de la tropa. Pero hermano, ¿de cuál tropa? ¿De los que ya estaban ahí? ¿De los que tenían semanas o meses o años de andar huyendo con David y sufriendo penalidades con él y defendiéndolo? Y ahora llegan estos 30 y David no solo les dice, pasen adelante, los recibo como soldados en mi ejército, los pasa adelante y los pone por capitanes, por oficiales, por líderes, por los que van a dirigir al pueblo en el combate. Los pone por capitanes sobre su tropa, los honra. Porque déjeme decirle algo, cuando uno viene a la iglesia y viene al reino de Dios, no solo para ser un simpatizante y no solo para ser un consumidor, sino cuando viene para decir, yo quiero mi pedacito de pelea, quiero mi lote en la batalla, aquí estoy, feo, flaco, anémico y todo, pero Señor, aquí estoy, tuyo soy. En realidad lo que dice en hebreo a mitad es tuyo somos, hijo de Isaí. Yo estoy cansado de oír esas cancioncitas evangélicas, hermano, de que amo al Señor y que hay que tirarle besitos al Espíritu Santo, ese montón de pachucadas y cosas vacías y repugnantes que no tienen que ver nada con el Evangelio. El Señor es mío. ¿De dónde sacó usted eso? Mío, dicen los gatos. El Señor no es suyo, el Señor es el Señor. Usted es del Señor. En realidad, en el original o en el hebreo, lo que dice Amasai a David es: tuyos somos, oh hijo de Isaí. Díganos para qué somos buenos, díganos dónde hay que pelear. ¿Cómo es la cosa? ¿Con espada, con puñal, con mazas, con lanzas, con arcos? Díganos nada más, pónganos donde usted quiera. Y David quiso ponerlos como capitanes sobre su tropa. Los pone en el sitio de honor, los honra. Había otros más fuertes, había otros más jóvenes, había otros con más experiencia, pero David honra el corazón de esta gente. Y el Dios al que usted sirve honra a los que le honran y honra a los que le sirven. Hay gente que dice: ¿por qué yo tengo tantos años de ir a la iglesia, pastor, y no prospero, no voy para adelante, mi familia, mis hijos? Hermano, es que no es cuántos años tiene usted de ser simpatizante con el Evangelio, es en qué lugar de la batalla está usted. Porque cuando venimos con el corazón correcto para pelear y para producir y para ayudar, para estar donde está el favor de Dios, para estar en el lugar donde Dios está ayudando, hermano, Dios nos sale a topar a la mitad del camino. No solo para recibirnos bienvenidos, ahora son miembros del Centro Victoria, Casa del Banquete, no. Esta mañana hay aquí sentados capitanes y capitanas del ejército de Dios. Aquí hay hombres y mujeres que ni siquiera saben de dónde los va a poner Dios. Ni siquiera se imagina usted esta mañana a dónde Dios lo puede llevar a usted. Ni siquiera puede sospechar los milagros que Dios puede hacer a través de sus oraciones, de su ayuno, de su intercesión. Ni siquiera sabe hasta dónde Dios lo va a prosperar si usted es un inversor generoso en el reino de Dios. Ni siquiera sabe cuántas almas van a conocer a Cristo y cuántos enfermos van a poder sanados y cuántas vidas van a ser restauradas si usted se pone en las manos del Señor y le dice, ya no al hijo de Isaí, sino al hijo de David: tuyo somos, oh Jesús. Aquí estamos. Voy a pedirle a los músicos, si están ahí, que pasen. Si ustedes son tan amables y quieren ponerse de pie. Estamos viviendo como en los tiempos que cuenta el primer libro de Crónicas, capítulo 12, tiempos convulsos, tiempos difíciles, tiempos problemáticos.
Las familias están bajo ataques terribles, las finanzas están bajo ataque y espérese para que vea lo que viene en el mundo financiero. La juventud y la niñez están siendo atacadas por todas las fuerzas del infierno. Las familias que conocíamos, el diablo está tratando de despedazarlas. Porque en este planeta solo hay dos instituciones que Dios ha fundado: la familia en el huerto del Edén y la iglesia en la cruz del Calvario. Y como son las que Dios fundó, son las que el diablo más odia y le está dando con todo para destruirlas. Nunca, quizá, la batalla ha rugido tan fuerte como está rugiendo ahora. Y nunca quizá ha habido tanta gente durmiendo en las iglesias y consumiendo como la que hay ahora. Nos engañamos a nosotros mismos diciendo hay un avivamiento en el mundo, pastor, las iglesias están llenas. ¿Llenas de qué? ¿De consumidores o de productores? De gente que viene con un corazón abierto para ayudar al Rey de Reyes y Señor de Señores a pelear la batalla, o de gente que viene a ver si la cueva es bonita, si la comodidad es suficiente, si la comida es abundante y sabrosa. Si vamos a ver un avivamiento, si vamos a ver de verdad la gloria de Dios, si vamos a hacer esa iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga por la que Cristo viene, hay que cambiar el chip. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y termino con esto. Dice: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Sí? ¿Sabe qué decimos nosotros? Le decimos a la gente: si usted cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es su único y suficiente Salvador, será salvo. Eso es falso. En ninguna parte dice la Biblia que si usted confiesa que Jesús es su Salvador, va a ser salvo. Lo que dice: si usted confiesa que Jesús es su Señor. Y entre tener un Salvador y tener un Señor hay un mundo de diferente. Un Señor es el dueño. Por eso Amasai dijo: tuyos somos, hijos de Isaí. Hay una historia que ocurrió unos 400 años después. Un hombre que se llamaba Isaías estaba en la ciudad de Jerusalén y tuvo una visión extraña. Había muerto el rey Usías y había también confusión política en el país, y de pronto Isaías vio que los cielos se abrían, el primer cielo, el segundo cielo, y vio más allá de las galaxias y vio el lugar desde el cual el Dios creador del universo gobierna toda su creación, y vio al Señor sentado en su trono. Y lo más extraño de esta visión no es que solo vio, sino que escuchó y oyó que entre las personas de la divinidad allá arriba, a millones de años luz de nosotros, hablaban. E Isaías pudo allá en Jerusalén escuchar la voz y escuchar las palabras, y se decían uno al otro: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá con nosotros? Porque Dios siempre ha estado buscando productores, siempre ha estado buscando guerreros y guerreras.